Ok, ahora sí, ya estamos en vivo. Ok. Entonces, empecemos si quieren. Entonces, en un momento se va a conectar Nico. Entonces, bueno, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar a las 3. Y a quienes nos van a estar viendo y sintonizando desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. La finalidad es un poco hablar claramente de fermentación y de las experiencias que ustedes han tenido a lo largo de su trabajo, ¿no? O sea, con la fermentación, que nos platiquen un poco más cuáles han sido como los intereses, cómo se adentraron y hasta dónde han caminado, ¿no? Y a dónde también las ha llevado la fermentación. Entonces, cada quien tiene una historia diferente y justamente eso es lo que nos gustaría como también compartir con las personas, porque mucho hay esta parte en donde el volverse fermentista parece ser complicado, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos desde Simbiótica, y sé que ustedes también, o sea, es compartir conocimiento y más bien mostrar cómo podemos ir incursionando en la fermentación de una manera muchísimo más sencilla y también en comunidad, ¿no? Entonces, un poco les voy a explicar la dinámica. Ahorita es como parte de presentación y van a tener 20 minutos cada una para pues hablar. Si quieren menos, no hay ningún problema. Y para que cada uno tenga tiempo para, pues así, para exponer y para darse a conocer un poquito qué es lo que, cuál ha sido su historia y cuáles son sus intereses. Y posterior vamos a un poco a hacer una segunda ronda de 10 minutos para que de lo que hayan dicho cada uno, si quieren como conversar ya un poco entre ustedes, un poco como lo que se puede generar en la reflexión de este mismo espacio, pues se pueda. Y vamos a abrir después un espacio para preguntas que nos llegará a hacer el público que está ahorita viendo en vivo. Ok. Okay, entonces, bueno, vamos a empezar con Nerea. Bueno, pues la verdad que has hecho muchas preguntas, pero voy a empezar por lo primero, que es cómo yo llegué a la fermentación. Y la verdad que fue un proceso como muy... O sea, las cosas fueron viniendo. Yo creo que, pues en mi casa ya, yo me acuerdo cuando yo era pequeña que mi madre hacía kefir de agua, y te estoy hablando de hace 30 años. O sea, que hacía mucho tiempo que eso existía en mi vida y en mi familia, y también consumíamos kefir de leche, y también había una cosa que se llama leche búlgara, que es como una especie de yogur, pero se hace simplemente pues como con una madre. Pero claro, yo a este concepto no lo entendía como... O sea, yo no le ponía el nombre de fermentación, ¿vale? Yo le empecé a poner el nombre de fermentación cuando ya más adelante, bueno, pues empecé un poco con... Bueno, yo con 15 años me hice vegetariana, y en ese proceso de vegetarianismo, pues entró cerca de mi comunidad, porque yo trabajaba en un comedor, en una casa ocupada aquí, que hacía muchos años que había. Era un comedor vegetariano y se llevaba mucho el tema de la cocina macrobiótica. Y yo fue ahí cuando empecé verdaderamente a sumergirme en lo que es la fermentación y a entender el concepto de fermentación. Empecé a consumir miso, empecé a consumir tempeh, empecé a consumir otros alimentos como las verduras fermentadas, y había un montón de cursos de cocina, y bueno, era algo que poníamos muy en práctica. Pero ya fue con los años. A mí una de las cosas que me pasaba cuando era vegetariana es que echaba mucho de menos los sabores fuertes. Yo soy una persona que me gustan los sabores fuertes. Y descubrí que a través de los diferentes procesos de fermentación podía conseguir, bueno, pues esos sabores que yo tanto echaba de menos. Entonces fue cuando yo empecé a experimentar, o sea, y verdaderamente entendí bien el concepto de fermentación, empecé a hacer mis propios fermentos, no con las recetas que me habían enseñado, sino con, bueno, con diferentes formas que yo iba creando para conseguir diferentes fermentos. Pues a uno le añadía miso, al otro vinagre nuevos, y estas nuevos las voy a poner aquí a ver qué pasa. O sea, empecé a como hacer mis propios experimentos, y que fue la forma de entender bien el concepto de fermentación, porque creo que cuando hablamos de fermentación, algo que tenemos que dejar claro es que no son recetas, sino que tenemos que entender bien que estamos trabajando con alimentos vivos, que en realidad son como plantas. Yo a veces hago
esta comparación para que la gente, bueno, pues aunque sea un ser que tú no seas capaz de ver, verdaderamente es un ser que le tienes que dar las condiciones adecuadas para que pueda proliferar. Y ese es un concepto que para mí es básico en la fermentación y si no entiendes ese concepto vas a estar continuamente cayendo en los mismos errores porque estás intentando quizás hacer una receta a rajatabla, ¿no? Entonces, en ese proceso de crear mis propias recetas y de crear mi propio mundo fermentativo, una de las cosas que me sucedió es que aprendí mucho, porque claro, en aquella época, que estoy hablando de hace 25 años, hace 20 años, no había internet, no había redes sociales, no había libros en castellano de fermentación, no había nada más que gente con la que te ibas encontrando, que uno te enseñaba a hacer miso, el otro te enseñaba a hacer koji, el otro te enseñaba a hacer tempe, el otro yo me acuerdo que traían las esporas de Holanda y era como, han traído esporas de no sé dónde y nos íbamos todos a fermentar como locos, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí es, aunque la fermentación siempre ha estado en mi vida, pues en ese momento fue cuando yo verdaderamente descubrí bien qué era el concepto de fermentación y descubrí todo lo que, bueno, parte de lo que ahora sé, porque claro, después de tantos años sí que he llegado a aprender un montón más de cosas. Y así es como empecé en el mundo de la fermentación, un poco por casualidad. Yo creo que la mayoría de nosotros empezamos un poco por casualidad, vamos. Sí. Ok, muchísimas gracias, Nerea. ¿Ya llegó Nico? Hola, Nico. Hola. Hola, Nico. Ya estamos ahora sí toda la mesa. Bueno, un poco ya llegó Nico, entonces te cuento la dinámica, es de 20 minutos, es una presentación, un poco la introducción de cómo llegaron a la fermentación y cuál es como ahora sí que su idea de la fermentación de ustedes, o sea, cómo ustedes lo viven. Entonces, ahorita Nerea ya expuso y continuamos, ya que llegaste, si quieres continuamos contigo, Nico. Bien, ¿cómo están? Perdón por Bien. la demora. Muy bien. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Uno se quiere conectar y empieza a funcionar todo mal. Pero bueno, ya ¿Cómo estás llegó aquí. ¿Cómo? Ya estamos aquí todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí. Bien. En mi caso particular llegó también un poco por casualidad. Fue en el momento que había decidido empezar a transitar una dieta cruda y vegana. Y esto estoy hablando hace 8 o 9 años atrás, que bueno, no había la cantidad de información y de medios que hay, ¿no? Ahora. Y me llegó desde España un libro de Mercé Pasola, que era sobre alimentación cruda y vegana. Para mí es uno de los libros pioneros en cocina cruda y vegana. Y ahí hablaba un poco, tocaba los temas de qué era la fermentación, pero muy, 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 muy por arriba. Y bueno, fue bastante todo un camino autodidacta, siempre digo de tirar muchísimas cosas porque fue mucho de ensayo, de prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que bueno, empezaron a salir como los primeros materiales y uno ahí, nada, empezó en mi caso, a sentar como bases más sólidas de lo que estaba haciendo, ¿no? Y darme un poco más de seguridad que había gente en otra parte del mundo que estaba haciendo lo mismo. En mi caso decidí centrarme más a la parte de fermentos crudo y veganos, por así decirlo, porque bueno, ya sentía que se venía investigando muchísimo ya con masa madre, koji y todo ese tipo de cosas, y sentía como que la parte de fermentos vivos, por así decirlo, le faltaba un poco más de desarrollo, sobre toda la parte de quesos a partir de semillas. Y bueno, me fui metiendo y siempre estuvo como presente más que nada la parte, siempre digo, de jugar y de divertirme. Ya cuando algo no me divierte, lo dejo de hacer porque me tiende a aburrirme y tiende a ser monótono y trato de no buscar eso. Entonces por eso es como que trato de estar todo el tiempo ahí metido en la cocina craneando, como decimos acá. Muy bien. Sí, ok. Muchas gracias, Nico. Angélica, por Sí, favor. hola. Bueno,
Yo soy creo que la más nueva en esto de la fermentación, más o menos hace 5 años que llegó a mi vida, no fue tanto por caso, pues, es decir, fue por casualidad que me enamorara del proceso y de todo lo que es la fermentación, pero realmente fue por temas de salud que yo empecé a interesarme en los temas de fermentación. El primer fermento que llegó a mi vida fue el kombucha o la kombucha. Y coincidencialmente, un poco como lo dijo Nerea, como que cuando yo tuve el SCOBY del kombucha en mis manos, recordé como hace muchos, muchos años que en mi casa hubo uno y que se llamaba el hongo del té y olía súper fuerte y era como, esto es lo mismo. Entonces fue como muy bonito recordar eso, pero la fermentación llegó a mi vida por temas de salud, por temas de temas pues con mi digestión, como problemas con mi digestión, por eso empecé a interesarme y una vez empecé a experimentar, como lo acaba de mencionar Nico, porque uno experimenta, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen horribles, pero creo que es la fermentación para mí como que es una forma de alimentar y como de hacer crecer como ese niño que quiere experimentar, porque es un proceso en el que uno experimenta mucho, mucho con sabores, con los olores, los colores, y es un proceso que para mí desarrolla mucho la intuición en la cocina, como que ayuda mucho a desarrollar la intuición en la cocina y a conectarlo a uno mucho como con la naturaleza, con la vida, porque pues no hay algo que esté más vivo que un fermento. Entonces, también me gusta mucho o estoy muy enfocada también en los fermentos de vegetales más que todo, con masas madre. No he experimentado mucho, pero me gusta mucho el tema de los vegetales, de las bebidas, y sobre todo como en los que no se requiere de un iniciador, sino que es como una fermentación salvaje, una fermentación natural, por así decirlo. Entonces, pues esa es mi historia. Muchas gracias, Angélica. Bueno, y para que terminemos de presentarnos, Tania, por favor. Hola, qué gusto estar aquí con todos ustedes. Pues en mi caso, el entrar yo al mundo de la fermentación fue algo muy incidental también. Creo que eso nos pasó a todos. Pero yo entré desde la postura científica, porque curiosamente, y algo que yo siempre dejo sobre la mesa es que mi interés en la fermentación empezó, de hecho, en la universidad y fue adentrándome en bebidas alcohólicas. Me metí mucho en el proceso y lo que sí me apasiona mucho de la fermentación es como lo que hay detrás. Algo muy nuevo que sería la parte científica, pero gracias a que posterior en la universidad, que fue cuando aprendí mucho de esta parte de las bebidas alcohólicas, cerveza, vino, y que inclusive estuve laborando un tiempo en la industria cervecera, yo tenía mucho esta idea un poco tanto de la industria, un poco pues de algo muy estandarizado. Mi idea de la fermentación era muy estándar. El detalle aquí fue cuando yo me quise especializar y entré a un posgrado en biotecnología, ahí fue donde se me abrió el panorama porque empecé a adentrarme en fermentos, pero en fermentos tradicionales, en el caso mexicanos. O sea, cuando yo entré en el mundo de más fermentos más allá de los más comerciales, fue con fermentos mexicanos como el pulque, fue como también el escuchar la masa madre, pero la masa madre elaborada con pulque, o sea, masa madre de pulque. Cuando yo me incorporé en eso y vi que la riqueza de las fermentaciones en México era tan vasta y que los procesos eran increíbles, fue cuando tuve este colapso de creo que no todo es esta parte tan estándar, tanto de la ciencia. Y entendí a la fermentación un poco como algo irónico, porque algo muy curioso y que he visto hasta la fecha es que muchos pensamos que la fermentación se perdió, pero no, nunca se ha perdido. Y lo que más me llama la atención es que me he dado cuenta que más bien como personas hemos dejado de lado el verla, el normalizarla, porque realmente algo que me llama y me encanta de la fermentación es que está en todos lados. Me gusta mucho esta parte de los alimentos fermentados,
y lo que más me apasiona es saber qué es lo que pasa, no solamente en el alimento para obtener texturas, sabores, aromas, sino también justamente esta parte de la salud. Esto de la salud a mí me llama mucho la atención y es un súper debate. Y algo interesante que también me ha captado mucho la atención es la fermentación también como un saber universal y un saber súper antiguo. Eso a mí me ha ayudado a entender la fermentación desde otras posturas, no solamente desde la postura del proceso, de la estandarización, sino también, y no solamente de la parte culinaria, sino como una tradición que se ha venido transmitiendo a lo largo de la historia de la civilización humana. Eso a mí es de las cosas que más me han enamorado, además de los procesos, y a mí me gusta mucho cada uno cómo lo abordan, porque cada uno de ustedes, de Nico, de Nerea, de Angélica, tienen un poco de lo que a mí me llama la atención, como la parte de Nerea que le gusta esta parte sensorial, de los sabores fuertes, también Angélica con la parte del herbal, de la herbolaria, y en el caso de Nico, a mí me gusta mucho toda esta parte de la fermentación cruda y vegana con semillas, creo que es un gran reto y yo también comparto parte de esas pasiones, pero a mí, o sea, lo que más me llama y lo que más me rige sí es la parte científica, es lo que me adentró realmente a la fermentación. Y el tener contacto con las personas, con saberes, en el caso de México, el poder hablar con quienes todavía hacen el pulque, que es una de las bebidas más antiguas de México, o inclusive el pan de masa madre de pulque, a mí me llena mucho porque me están compartiendo saberes que, por ejemplo, desde la postura de la ciencia se pierde, porque hay una cosificación y hay una cooptación de ese saber para otro fin, en algunos casos. Que no, realmente yo no lo llamo, no es algo maniqueo, o sea, realmente son simplemente distintos intereses, pero ahora sí que gracias al proyecto de fermentación que también fundé, me ha ayudado a humanizar y a entender más a estos procesos y obviamente para yo arraigarlos a mi vida cotidiana. Ok, muchas gracias, Tania. Bueno, pues como ya quienes nos siguen, realmente es un panel bastante diverso, cada quien ha llegado por diferentes lugares a la fermentación y cada quien también lo ha abordado desde diferentes lugares, tanto en cuestión geográfica como también cuestión personal. Entonces, justamente eso creemos desde Simbiótica que puede enriquecer muchísimo, ¿no? Y aperturar justamente la cosmovisión de muchísimos temas que también ustedes abordan desde una manera personal y que también es parte del por qué nos gustó invitarles a ustedes. Admiramos muchísimo su trabajo, nos encanta justamente su parte en donde siguen experimentando, donde crean sus propias recetas, donde rompen justamente como esos paradigmas o maneras únicas de ver las cosas, como un poco lo que mencionaba Tania, como de, puede ser desde la ciencia o desde también de una cuestión tradicional, ¿no? Entonces, a veces nos gusta a nosotras también como romper esos paradigmas y también hablar de otras problemáticas sociales que tenemos cada quien en nuestros propios contextos a través de la fermentación, ¿no? Haciendo como la fermentación un pretexto para hablar sobre todo de nuestra cotidianeidad y de los problemas que nos van surgiendo. Entonces, con ello, quisiera como empezar a adentrarnos justamente a la temática de la fermentación en la actualidad. Ya un poco ustedes han ido como abordando desde su perspectiva, pero nos gustaría que nos platicaran, o sea, sí, como dices, Tania, o sea, si se ha perdido, si ustedes cómo lo han observado, cómo lo han visto. Yo también, o sea, cuando crecí con los búlgaros, obviamente no entendía como toda esta parte de vida, o sea, que eso es algo que también sentimos que a veces es un poco complicado para las personas como entender este mundo de los microorganismos vivos, y a veces es jugar un poco con estas metáforas, ¿no? En donde justamente no somos tan diferentes,
porque también pasamos como humanos en un proceso de adaptación y también hay como, o sea, nos movemos y al final somos vida, ¿no? Entonces, justamente por ese canal quisiera como ir a empezar a abordar y bueno, si quieres empezar, seguimos con el mismo orden, entonces pues Nerea, ¿por qué fermentamos en la actualidad? Bueno, yo creo que, claro, hubo un momento en el que culturalmente esa parte de los microbios, ¿no? Esa parte de la microbiología que estaba en nuestra cultura desapareció pues por cierto miedo, ¿no? Desde que empezaron los antibióticos, yo creo que sí que creo que fue como una especie de cambio de paradigma a nivel mundial, además, ¿no? Que hubo como ese miedo, ¿no? Que nos meten, ¿no? Y nos dicen que esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no, ¿no? Y sí que hay como cierto parón, ¿no? O cierto momento en la historia en el que parte de la cultura de todos nuestros ancestros, parte se perdió. Porque, bueno, fue como muy seguido, ¿no? Muy a la vez la aparición de los antibióticos y también la capacidad de poder conservar los alimentos de una forma que no era fermentándolos, sino que era a través de las neveras, ¿no? Entonces yo sí que creo que en los últimos, no sé, pues en los últimos 60 años, 70 años, ha habido una especie de brecha en lo que sería la fermentación. Pero sí que creo que, claro, como todo, los antibióticos tienen su cara B, o sea, tienen su parte que nos salvan vidas en ciertos momentos, pero también tiene su cara B que no se ha empezado a descubrir hasta hace bien poco. Y en el momento en el que se ha empezado a descubrir y se ha empezado a hacer estudios de la importancia del microbioma y se ha vuelto a ver la importancia de los microorganismos en nuestro propio sistema, los procesos fermentativos de nuevo han vuelto a coger ese filón que quizás tenían antes, ¿no? Si bien es verdad que hay muchos fermentos que nunca se dejaron de fabricar, o sea, tenemos que tener en cuenta que el 20% de la alimentación mundial son alimentos fermentados, y eso es pues porque el pan es un fermento, todas las bebidas alcohólicas son un fermento, los quesos son fermentos, los yogures son fermentos, entonces sí que hubo una parte que se mantuvo, ¿no? De la fermentación, sobre todo aquí, y luego hay otra parte pues que desapareció. En el caso de nuestra zona, en la parte del Mediterráneo, sí que se sabe que se mantienen más los fermentos, pues, por ejemplo, del norte de África, pues como las olivas, los limones fermentados, que sí que sigue manteniendo un proceso más natural, que quizás en los países más europeos o más desarrollados, que ese miedo a contraer patologías de microorganismos hizo que los procesos fermentativos, pues de alguna forma, perdieran los procesos naturales, ¿sabes? O las formas tradicionales de fabricarlos y en vez de fabricarlos en agua con sal, por ejemplo, en el caso de los fermentos, bueno, pues empezó a utilizar vinagres que además eran vinagres elaborados pues de una forma un poco, bueno, pues vinagres muertos que no tenían ningún beneficio, ¿no? Pero bueno, yo creo que a día de hoy sí que está habiendo un auge fuerte, yo creo que eso lo podemos ver todos, ¿no? Desde hace 10 años o hace 20 años aquí, sí que empieza a haber un auge, pero yo creo que hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que decir, ¿no? Sobre todo el poner a los microorganismos como nuestros amigos. Ya la gente le digo, pues es que el 99,9% de los microorganismos son beneficiosos. Entonces no podemos estar teniendo miedo a esto, ¿no? Sino que verdaderamente tenemos que entender el proceso, los procesos biológicos naturales de nuestro cuerpo para saber los beneficios que tienen nosotros, ¿no? O sea, hay que decir que estamos totalmente ligados a las bacterias, bueno, y a todo el resto de seres que hay en el universo, ¿no? Entonces, si eliminamos uno, pues la cadena también desaparecería. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco esto va a ir en auge y que recuperaremos parte de nuestra cultura. Yo estoy haciendo así investigaciones bastante, pues intentando buscar libros antiguos de cosas que me interesan, de fermentaciones tradicionales y pues me doy cuenta, por ejemplo, que aquí hay una zona que hay unas ciruelas que son muy similares a la sumebosis o, por ejemplo, el otro día encontré unas piñas fermentadas, ¿sabes? Que son cosas que siempre se llevaban haciendo, pero que se quedaron allá en el olvido, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que a mí me parece. Muy bien, muchísimas gracias, Nerea. Nico, por favor. Sí, personalmente creo que pasaron dos cosas como muy puntuales, que creo que una sigue muy vigente hasta el día de hoy, que es el miedo, como decía Nerea, fue una etapa de que nos inculcaron un montón de miedo y la gente, bueno, perdió esa costumbre de fermentar por todas sus
supuestamente esas patologías o cosas que nos hacían mal. Y el otro gran cambio que también nos rige hasta el día de hoy fue la industrialización de absolutamente todo. Antes, o sea, la costumbre era hacer el pan en tu casa, hacer los fermentos en tu casa, y de la aparición de la industria masiva, todo eso se fue perdiendo, diríamos, ¿no? Fuimos delegando ese poder que teníamos en casa, esas pequeñas comunidades microbióticas, ¿no? A grandes empresas o a la industria. Entonces hubo un periodo que se cortó, creo, que siguieron fermentando personas en lugares así muy remotos. Hay otros lugares como todo lo que es la cultura asiática que nunca lo perdieron, y en el caso particularmente de acá de Argentina, siempre noto que hay como ese miedo. O sea, las preguntas generalmente siempre son: ¿qué pasa si fermento mal o qué pasa si lo hago mal? Y la realidad es que no hay casi registros de casos de personas en el mundo que hayan muerto por una mala fermentación, por así decirlo. Entonces, ahora nuestro trabajo, por así decirlo, es como recomponer toda esa parte que se perdió durante todo este tiempo, es mostrarle a la gente que es fácil, es mostrarle a la gente que es accesible, que no hay que tener una super máquina, que realmente no se necesita ni licuadora, no se necesitan cosas que no consigamos, sino que es mucho más fácil y accesible, y nosotros transmitir por ahí esa seguridad, que sí se puede hacer, que más allá de todos los beneficios que ya están comprobados, ¿no? Por la ciencia de todo lo positivo que tiene consumir fermentos, también hay toda una parte cultural y de empoderamiento de uno mismo, ¿no? De hacerse sus propias cosas. Creo que no hay una gratificación más grande de uno producirse sus cosas, ¿no? Y generalmente ahí siempre viene la otra pregunta, es que el tiempo, bueno, no tengo tiempo, me falta tiempo. Entonces siempre digo que nos empecemos a plantear también esa parte, ¿no? ¿A qué le estamos dedicando tiempo y a qué no le estamos dedicando tiempo? Porque ese tiempo es tiempo que nos estamos dando a nosotros mismos, ¿no? Es siempre esa frase que dice, ¿no? Cocinar es un acto de amor. Bueno, fermentar creo que también es mucho más. Eh, entonces nosotros por ahí, como caras visibles, por así decirlo, de todo este nuevo empoderamiento a nivel planetario mundial, es dar esa seguridad a la gente, que no pasa nada, que es más simple de lo que nos quieren hacer, y empezar a pujar y a motivar que las personas fermenten en su casa, se junten a fermentar, no tengan miedo de empezar a compartir todo eso que fuimos perdiendo, ¿no? Y que por suerte está resurgiendo. Gracias, Nico. Angélica. Bueno, ahí como para coger un poco lo que dijo Nerea y lo que dijo Nico. Sí, yo creo, como dijo Nico, que es un tema también de empoderar a las personas a que pueden hacer sus propias cosas en su casa. Eso, digamos, que me pasó a mí. Me encanta, comparto eso de que no se requiere de pues equipo, cosas costosas para poder hacerlo. Tú lo puedes hacer en tu casa con cosas supremamente sencillas. Y a mí me parece, o digamos, una de las razones por las que yo fermento y enseño y trato como de incentivar a que las personas lo hagan, es porque en la fermentación no hay reglas. Es como que rompe todos los paradigmas de la culinaria y de la ciencia un poco, porque realmente como son los microorganismos los que están haciendo los procesos de fermentación, no somos nosotros solamente creamos un medio ideal para que esos microorganismos prosperen y florezcan. A mí me gusta mucho eso de que no, pues como que es romper todas las reglas y todo lo que nos han enseñado que debemos o no debemos hacer. Y eso, vuelvo y digo, conectarnos nuevamente con nuestra intuición, observar, oler, probar, como recuperar eso que nos, como que también nos han quitado con el tema de la industrialización y de la industria alimenticia, que pues realmente son los que deciden los sabores que predominan, dulce, salado, lo que debe saber rico, ¿no? Es como retomar otra vez eso. Y para mí también, como lo dijo Nerea un poco, es como otra vez, como recuperar la conexión, porque nosotros
pensamos que somos separados o que estamos separados de la naturaleza y que no hacemos parte de ella. Y para mí la fermentación es una forma de recuperar esa conexión, de darnos cuenta que nosotros hacemos parte de la naturaleza, que sin esos microorganismos que estamos cultivando en esos frascos, nosotros no podríamos vivir ni hacer ninguna de nuestras funciones básicas humanas. Entonces, esa es como la razón por la que fermento e incentivo a que las personas lo hagan. Ok, para cerrar esta ronda, pues Tania, por favor. Pues bueno, creo que cada uno ha dejado muy en claro distintos puntos del por qué fermentar actualmente. Yo, por ejemplo, siempre lo relaciono a que hoy en día estamos fermentando principalmente porque estamos viviendo una crisis muy fuerte desde una cuestión ecológica, económica, en muchos sentidos que inclusive podríamos decir que el fermentar se ha vuelto una forma de resistir ante esta crisis. Algo que a mí me ha dejado muy claro mi postura desde donde yo he aprendido a mirar la fermentación. En esa cuestión de la industria, de la estandarización, de la inocuidad, que ha venido pues gestándose inclusive desde los orígenes del por qué la ciencia y cómo entendió la ciencia la fermentación con pasteo, de la pasteurización, de los microorganismos y los gérmenes, se ha venido contraponiendo muchísimo con todo lo que ya veníamos haciendo desde el origen de la fermentación. O sea, la fermentación, como lo comentaba, es algo que ha estado siempre, nos ha acompañado y ha sido para nosotros una herramienta de adaptación importantísima a lo largo de la historia de la civilización humana. Hoy creo que sigue siendo parte de esta herramienta de adaptación, nos está sirviendo como una forma de resistir ante estas cuestiones del mismo sistema económico en el que vivimos, que demanda el que todo sea de una forma, el que siempre debe ser lo mismo, el tener cierta magnitud en su producción en algunos casos. Creo que eso es una cuestión que se ha llevado a la fermentación a través de distintos intereses. Los intereses de nosotros es muy diferente a los intereses de quienes fermentan a gran escala, porque sí, la fermentación siempre ha estado desde el origen de la civilización, pero hoy en día sigue estando en todos los nichos, desde una cuestión biotecnológica, donde pueden obtener por fermentación aditivos, pueden obtener medicamentos, pueden obtener hasta iniciadores o precursores para la industria bélica. O sea, realmente hay todo un panorama que aquí más bien nosotros elegimos qué versión de la fermentación queremos ver y queremos aplicar. Entonces, algo que a mí me deja muy en claro es que creo que el fermentar es una forma de reconectar justo con el entender de la naturaleza, como comentaba Angélica. Creo que también eso también darnos cuenta, es como si estuviéramos viviendo en chiquito desde nuestras casas, cómo se maneja un poco la cadena trófica, cómo se genera justo estas conexiones entre seres vivos, pequeños seres vivos, el alimento. Es como si estuviéramos en un pequeño laboratorio de entendimiento de la naturaleza. Eso es algo que a mí me encanta. Y creo que el que hoy estemos fermentando y que queramos compartir con la gente la facilidad de fermentar y que en efecto, como lo dijo Nico, es rarísimo que haya casos de contaminación alimentaria por un fermento que no se llevó correctamente, que correctamente ese es muy debatible, porque depende de qué busques. Aquí creo que el parte de fermentar hoy en día es una forma también de entender el por qué fermentaban desde el inicio. Los fermentistas antiguos fermentaban lo que cultivaban, lo que tenían a la mano, lo que había en su zona geográfica, en su tiempo y espacio. Por eso es que tampoco la historia de la fermentación es lineal. Cada punto del planeta Tierra tiene historias de fermentación, cada civilización, y cada una es diferente dependiendo de la zona geográfica. Entonces, si nosotros empezamos a entender la fermentación así, de que en vez de que yo fermente con ingredientes que vienen del otro lado del mundo y en vez yo puedo fermentar con lo que tengo a mi alrededor, eso se vuelve inclusive resistencia y es sustentable. Entonces, yo lo veo como un acto de resistencia. Y creo que es un acto también de entender
el por qué estamos haciéndolo y cómo nos conectamos con todo lo que nos rodea. Entonces, esa es parte del cómo yo podría resumir a grandes rasgos la fermentación en la actualidad. Ok, muchísimas gracias. La verdad es que es muy interesante escucharles a todos, a todas. Rescato hasta aquí como algunas ideas, justamente como para ir apuntalando a la siguiente sección. Rescato justamente como el miedo a los microorganismos vivos, que sí, en efecto, hay una parte muy importante en ello, donde nos vemos también cruzados todos nosotros como proyectos de fermentación o fermentistas, en donde justamente este temor a acercarnos a los microorganismos o a los alimentos no pasteurizados, hay ahí como un reto, ¿no? En donde hay que hacer entender una lógica que va contrario a pues, un estatuto generalizado mundialmente, ¿no? Que es justamente esta estandarización, esta parte en donde todo me tiene que saber igual, y todo tiene que actuar igual, ¿no? Si lo abro, no debe de haber ningún problema y como fermentistas nos damos cuenta de que pues respiran y que son sensibles también al clima, al mismo ingrediente que empleamos, siempre va a haber ahí una respuesta y en efecto, ¿no? Como dice Angélica, también parte de fermentar es ver que sí sabe bien, que no sabe mal y que cada uno de nosotros también es una cuestión subjetiva, ¿no? En donde también es un encontrarnos con qué es lo que a nosotros nos empieza a gustar. O sea, y más bien romper ese esquema de que a mí me tiene que gustar exactamente lo que al otro. Entonces creo que la fermentación nos hace reconsiderar justamente estas partes estandarizadas que nos cruzan a todos como seres humanos, ¿no? Entonces nos ayuda a reinterpretar también nuestra manera de asimilar nuestra vida. Y también quisiera rescatar esta parte que mencionó tanto Nerea como Nico, ¿no? Bueno, creo que todos lo cruzaron, de hecho, en donde justamente la fermentación proviene de una cuestión sí tradicional y comunitaria, o sea, por ejemplo, lo del pan. O sea, en efecto, hay fermentaciones que seguimos consumiendo, nunca hemos dejado de consumir, sin embargo, sí fue cooptado, ¿no? O sea, fue cooptado y se reinterpretó de una nueva manera y se estandarizó para que todos los panes fueran ultra suaves. Entonces, eso me parece muy interesante y también la cuestión del empoderamiento, ¿no? En donde aquí el reto es como hazlo tú mismo y experimenta en tu casa y reconéctate con tu alimento. Creo que esa también es una parte muy importante en donde creo que el quehacer del fermentista se asemeja mucho al quehacer también del artesano, ¿no? Donde se reconecta con eso que está creando y que está dejando algo de sí mismo, ya sea su conocimiento, su pasión o hasta el sentido que le encuentra cada uno al fermentar, está ahí dentro de su fermento, ¿no? Entonces, toda esta parte donde cada quien le genera sentido, o sea, también rescatando lo que mencionaba Nerea, ¿no? Hay muchas cuestiones que nuestras familias también nos lo transmitían, pero no lo asimilábamos como cuando ya estamos metidos, ¿no? En toda esta cuestión de la fermentación y nos abre otros panoramas. Y pues sí, en efecto, yo también creo que no hay reglas. Yo creo que más bien sin reglas, y más bien rescatan esta parte de la fermentación salvaje, ¿no? O sea, de que no sabemos cómo van a reaccionar, ni cómo van a oler, ni nada. Entonces nos reta a romper también nuestros propios esquemas de sentidos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Y en nuestra comunidad. Entonces creo que eso es algo muy importante de rescatar de parte de todos ustedes. Y bueno, para seguir con la siguiente ronda, pues les pongo estas preguntas, ¿cuáles son los retos que tenemos en general, no solamente quienes estamos aquí, sino ahora sí como los que ustedes han visto cuando se acercan a las personas, ya sean en talleres, cursos o hasta en las redes sociales, o sea, en sus experiencias, ¿cuáles son los retos que tiene, o sea, que hay para introducir la fermentación a la vida cotidiana? Y quisiera enlazarlo justamente con cuáles serían las ventajas y beneficios de esa introducción en el tiempo presente. Entonces, empezamos contigo, Nerea.
Bueno, yo creo que el mayor reto, bueno, tampoco lo veo como muy reto, ¿no? O sea, acercar que la gente, primero, se quite el miedo y segundo, para mí, la forma mejor de que la gente se quite el miedo es probar y hacerles entender qué pasa dentro de un bote de fermentación. O sea, cuando yo meto verduras a un bote y añado sal, ¿qué sucede ahí dentro? ¿Qué es lo que yo no puedo ver con mis ojos que está sucediendo ahí dentro, ¿no? Cuando entiendes el proceso, yo creo que es muy fácil y luego ya una vez que la gente prueba ese alimento fermentado, a mí muy poca gente me ha dicho, ay, esto no me gusta. O sea, yo creo que la mayoría, quizás hay gente que dice, ay, está un poco ácido, está un poco tal, pero luego dice, quiero más. O sea, para mí lo importante es hacerlos accesibles, o sea, que la información sea accesible, que tengamos la capacidad de enseñar a la gente los diferentes procesos de fermentación, que la gente entienda que es un proceso fácil, que la gente también entienda que es un proceso seguro, o sea, que no les va a pasar nada por comer un alimento fermentado, o sea, hay que decir que hay una máxima seguridad ahí y luego probarlos. Yo creo que esas son las mayores claves. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las ventajas? Para mí, la mayor ventaja es cuando entiendes un proceso de fermentación, verdaderamente haces una especie de transformación, ¿no? Porque es lo que os decía antes, ¿no? Estás trabajando con alimentos vivos, al final acabas tratándolos como si fueran mascotas, tamagotchis, como lo queráis llamar, o plantas, las plantas de casa, ¿no? Y llega un momento en el que bueno, pues esa apertura de mente, esa capacidad de entender estos procesos hace que de alguna forma te impliques en tu salud, te impliques también en la salud de tu entorno, de todo lo que te rodea y, por supuesto, te beneficias de todas esas bacterias que están trabajando para ti, o esos microorganismos, porque también hay hongos, hay levaduras. Entonces, bueno, pues aquí tenemos todos los beneficios que tiene para nuestro microbioma, ya no solo para el del sistema digestivo, sino también pues para cualquier parte de nuestro cuerpo que está en contacto con el exterior. Y ya no solo para nosotros, sino para nuestro entorno. Si tú tienes una zona en tu casa donde fermentas continuamente, te vas a dar cuenta que va a haber muchos menos patógenos también, ¿no? Entonces, es una forma de crear ecosistemas que tú también te puedes observar y verte como un ecosistema saludables o que verdaderamente sean capaces de vivir en el entorno en el que están. Y esto es algo que siempre me gusta explicar en los cursos, en las charlas, ¿no? Que cuando tú fermentas con verduras o alimentos que son de tu entorno y además haces una fermentación salvaje que la estás creando con las bacterias que están en tu entorno, de alguna forma estás adaptándote a todo aquello que te rodea, porque las bacterias continuamente están mutando para poder adaptarse, ¿no? Con lo cual tú te estás absorbiendo también esa sabiduría que esas bacterias tienen y tú vas a formar parte de ellas o tu cuerpo va a formar parte de ello. A mí hay una teoría que me gusta mucho de Lynn Margulis, que es la de la endosimbiosis, que habla de la fagocitación, ¿no? Que en realidad es un concepto, bueno, es una teoría muy grande, pero sí que me gusta mucho explicarla de una forma sencilla, que ella habla de que cuando estamos comiendo algo no estamos comiéndonos en realidad eso, sino que de alguna forma estamos fagocitándonos con eso, o sea, estamos de alguna forma fusionándonos con ello y estamos formando parte de ese otro ecosistema que nos estamos comiendo, ¿no? O de ese otro ser que nos estamos comiendo, ¿no? Entonces, cuando verdaderamente pones conciencia en todo eso, te das cuenta que verdaderamente crear salud es fácil, es algo sencillo y que tú tienes que formar una parte activa de todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que la fermentación te abre las puertas pues, verdaderamente a tener una vida saludable y ya no solo la gente te dice, pero bueno, de algo hay que morir, sí, pero cuando estás saludable respiras mejor, estás más alegre, eres una persona más feliz, tienes mejores relaciones, bueno, pues al final tu entorno también va cambiando y vas creando, pues al final, salud en ti y en todo lo que te rodea. Así que esto. Muchísimas gracias, Nerea. Igual les menciono al público que nos está viendo, si quieren ir generando preguntas para alguno de nuestros ponentes también, porque abriremos también ese espacio, entonces quienes nos están viendo pueden empezar a mandar sus preguntas. Y bueno, continuamos contigo, Nico. Sí, yo siento que hay como dos barreras para vencer. Una es no la cultura que hay bacterofóbica, ¿no? Que nos venden todo esto que mata el 99,999 de todas las bacterias.
nos inculcaron, y más en esta etapa actual de este último periodo que estamos viviendo, de que, bueno, que los virus y las bacterias son todos malos y que todos nos enferman. Eso, bueno, obviamente comunicado a través de los medios masivos que estamos acostumbrados, en algún momento hay personas que se los creen y les llega ese mensaje. Entonces, por un lado, siento que en este momento es ir en contra un poco de eso, de demostrar que no hay que matar el 99,9 de los patógenos como lo venden, porque en general cuando hacemos eso estamos generando más resistencia, ¿no? Y por otro lado, romper con la barrera esta de que no tengo tiempo, me falta tiempo y el tema de esperar. Yo en los talleres por ahí siempre la pregunta es esa. El miedo a que me salga mal o me pueda enfermar por comer algo fermentado, o la falta de tiempo, o hay que esperar mucho. Y en realidad es esto que hablamos hace un rato, ¿no? Demostrar que es súper básico y después el trabajo no lo hacemos nosotros, es la realidad. Nosotros somos como ese iniciador y starter para arrancar cualquier tipo de fermento y después quien hace todo el trabajo son las bacterias. Entonces nos estamos llevando gran parte del mérito nosotros, cuando en realidad son ellas las que hacen todo el trabajo y son las que están ahí, ¿no? Nosotros lo único que tenemos que hacer es darle tiempo y cuidarlas y acercarle a la gente eso, que no es trabajoso, que uno no tiene que estar todo el tiempo encima y que es mucho más simple y fácil. Por ahí nosotros que nos apasiona bastante este tema y la cocina en general, sí, o sea, yo no tengo drama de estar 12 horas, 13 horas fermentando o en la cocina porque me apasiona, me gusta y es algo que me divierte sobre todo. Pero la realidad es que uno puede preparar un fermento, o sea, un kimchi, un chucrú, que por ahí es lo más básico, hacerlo y ya está, y esperar esos 7, 10 días y consumirlo y no estarle ahí encima. Entonces, es llegar a ese mensaje que, diríamos, la falta de tiempo no tiene que ser una excusa y cuando nos venga esa idea a la cabeza de que, bueno, no tengo tiempo, hay que esperar mucho, vuelvo a repetirlo, pensar en qué estamos destinando nuestro tiempo o a quién se lo estamos destinando y, y la otra parte, esto de llevar el mensaje que esto de matar el 99,9999 de todas las bacterias no termina siendo beneficioso ni para nosotros, ni para el planeta, ni para el suelo, ni para la Tierra en general, ¿no? Muchas gracias, Nico. Angélica. Ok. Sí, creo que como Nerea y Nico lo dijeron, pues es un tema de educación, ¿cierto? Como que la principal barrera sí es el tema de los microorganismos, del miedo que tenemos a los microorganismos. Y pues realmente, como dijo Nico, es un miedo que nos transmiten en todos los medios, en todo momento, porque dicen que usemos jabón Protex que mata el 99,9% de las bacterias, que usemos Clorox, ¿no? Como para limpiar las superficies, que porque mata el 99,9% de las bacterias, pero no hay como no nos están educando realmente sobre cómo es la realidad, ¿no? Que estamos matando el 99% de todas las bacterias, de las buenas y malas, y no nos están enseñando a crear un balance en los ecosistemas o en lo que nos rodea. Entonces es un tema de educar, y no solamente a las personas que están alrededor nuestro, sino también educar un poco a las industrias, pues digamos a la industria alimenticia, a las agencias que regulan las industrias alimenticias, porque por ejemplo acá en Colombia, pues el ente regulador se llama el INVIMA y trabaja con una regulación que está desde el 70, desde el 68, 70, o sea, tiene mucho tiempo en que no ha sido actualizada y el tema de la fermentación no hay, digamos, regulaciones para fermentos en todas sus regulaciones, no hay como una específica para alimentos fermentados, ni siquiera la chicha, que es el fermento más típico de acá de Colombia, cabe dentro de las categorías que hay en alimentos. Entonces es un tema también de enseñar y de educar a las agencias regulatorias, ¿cierto? Porque pues parte de ahí la información que le dan a los demás, que nos dan a todos.
Y el tema del tiempo, como lo decía Nico, pues sí, o sea, de pronto es un proceso que toma tiempo, pero es un alimento que puede ser lento, digamos, en su proceso. Nosotros no tenemos que hacer nada, son los microorganismos, pero que finalmente, después del tiempo de fermentación, se transforma en un alimento rápido, porque tú ya tienes tus frascos con tus ensaladas, por así decir, en la nevera, y ya lo que haces es consumirlas y no necesitas hacer nada más. Entonces, creo que esas son como las barreras, las principales barreras, por así decirlo, que tenemos en este momento, o a lo que nos estamos enfrentando como fermentistas. Y pues yo creo que es un tema de educar, de hablar mucho, de normalizar, por así decir, la fermentación y de hacerla como asequible para todas las personas, para todos y todas. Muchas gracias, Angélica. Tania, por favor. Bueno, en este caso yo concuerdo con todos ustedes, en efecto. Creo que parte de los retos es que las personas aprendan a resignificar a los fermentos. El saber que no estamos hablando de un proceso industrializado, un proceso estandarizado. O sea, si fermentamos en casa, obviamente estamos en contacto con algo que normalmente es muy difícil de controlar porque hay muchísima vida ahí y son de muchas especies. Entonces, el aprender a resignificar lo que serían los fermentos, que los sabores, aromas, son muy diferentes a lo que algo estandarizado nos ofrece, yo creo que es parte del reto que todos tenemos, que la gente resignifique y aprenda, que es ver antes de lo que la industria, en este caso, o cuestiones estandarizadas nos vinieron a enseñar. Aquí algo muy importante que yo siempre he visto y que creo fielmente en eso es, creo que es momento de generar alianzas con la comunidad científica, porque en sí, la comunidad científica ha sido fundamental para entender, por ejemplo, lo que es la fermentación. Desde el hecho de que sabemos qué pasa en la fermentación, entendemos desde el siglo XIX qué es los microorganismos, las levaduras, el alcohol, y actualmente, en el siglo pasado, qué son los probióticos, que ya están muy relacionados a lo que serían los alimentos fermentados y a algunos que no. Entonces, el hacer esta alianza con la comunidad científica nos puede llevar a que también las personas resignifiquen mejor, porque parte del aprendizaje y el hecho de que la gente piense que se va a enfermar por comer un fermento o comer una bebida que está burbujeando, es lo que nos han enseñado, pero desde una cuestión estandarizada, o sea, la industria. La industria en su momento y actualmente tiene una alianza muy fuerte con la ciencia. Entonces, todos estos datos científicos inclusive de si no lo pasteurizas bien, si no está estéril, o sea, todas estas cuestiones de inocuidad, pues se enlazaron completamente con las herramientas que aporta la ciencia. Aquí creo que es bien importante y el por qué los fermentos resurgieron en tendencia, porque son alimentos tendencia, fue porque la comunidad científica los volvió a mirar desde la postura de los probióticos y de los beneficios, de qué sucedía en la fermentación. Entonces, creo que justo esta alianza es muy importante y es un reto, porque para poder enseñar y explicar hay que, pues, saber, tener muy claro qué es lo que sucede. Beneficios, creo que los beneficios de los fermentos son muchísimos. Los podemos ver desde distintas posturas, no solo en la parte alimenticia. Si lo vemos en esta parte de los alimentos, pues es una forma de preservarlo. Por algo, de hecho, es de los alimentos que se preservaron desde miles de años atrás. Y algo importantísimo es que inclusive en datos históricos han habido análisis acerca de la historia de la humanidad, que a lo largo de los años, de miles de años que se gestaron las civilizaciones, observaron que si no hubiera habido fermentos en cierto lapso del tiempo de la humanidad, básicamente no hubiéramos podido subsistir, porque justo aquí estaríamos hablando de que nos aportaban nutrientes a un muy bajo nivel energético y obviamente no existían muchos procesos como los de hoy, como la refrigeración simplemente. Entonces, el preservar el alimento y que además
liberara mejor los nutrientes, fue una forma de poder sobrevivir y poder seguir adelante. Adicional a ello, creo que también parte de los beneficios, además de la parte sustentable que ya conocemos, creo que si lo extrapolamos a un sentido fuera de los alimentos, por ejemplo, en cuestión a ciencia, están empleando fermentaciones para hacer bioremediaciones. O sea, están usando la fermentación para beneficios actuales que cruzan problemáticas, por ejemplo, ambientales, ¿no? Ya sea a nivel de agua, a nivel suelo, entre otros, porque la misma ciencia nos ha dado a conocer que nosotros nos comportamos como simbiontes, justo como lo que comentaba Nerea acerca de la teoría de la endosimbiosis, citando a Lynn Munchis. Aquí es bien importante entender esto y entender que cada contexto histórico nos va a dejar algo. Si en el siglo que Pasteur, él definió todo lo que eran los microorganismos como algo malo en algún sentido, aquí con Lynn Munchis entendemos que es importantísimo entender las alianzas o la relación simbiótica que tenemos, ya sea esta endosimbiosis con los microorganismos es benéfica en muchos casos, aunque también puede ser pues parasitaria o simplemente puede ser negativa, pero esto es bien importante de entender. No todo siempre va a ser pues color de rosa, ¿verdad? Pero creo que el denominar a la fermentación como algo siempre positivo o su contrario, creo que no es la opción. Creo que es simplemente observarla y ver que siempre ha existido desde que nosotros generamos la comunidad. Entonces, realmente los retos son muchos, claro que sí, y beneficios cruzan por muchos lados. No solo lo dejaría en esta postura de la salud, o sea, lo dejaría inclusive como otra solución ambiental a toda la problemática y la crisis que vivimos. Ok, muchas gracias. Pues bueno, aquí ya cada quien ha cruzado bastante. Yo quisiera rescatar justamente esta parte de la educación. En efecto, yo concuerdo con todos ustedes en donde justamente esta parte de la finalidad de educar es justamente extender ese tipo de espacios, ¿no? En donde la fermentación cruza por varios ámbitos y desde diferentes personas y cada quien lo va ejecutando a partir también de sus propios intereses y cuestionamientos que van surgiendo en la vida, ¿no? Entonces, creo que sí, en efecto, el educar, yo también concuerdo con ustedes que creo que es una parte que nos deja a nosotros un poco en el rol, porque hemos tomado ese rol como de querer transmitir algo que a nosotros nos gusta y que también nos genera mucho sentido, ¿no? En nuestras vidas personales. Entonces, creo que, en efecto, creo que educar el entorno, educarnos a nosotros, y también romper con muchas ideas que venimos integrando desde mucho tiempo atrás, nos lleva a cuestionamientos que justamente nuestros propios proyectos de vida pues resurgen. Entonces, pues quisiera rescatar esa parte y sobre todo agradecerles mucho su tiempo porque cada quien está así que en otro lado del planeta. Y bueno, justamente la finalidad y el espacio es generarlo en estos tiempos como sí de crisis, que cada quien también lo vive de manera distinta y de poder también abordar este momento, ¿no? En donde todos regresamos o estamos o deberíamos estar más tiempo en casa, como también la fermentación puede estar ahí, ¿no? O sea, en nuestro caso, justamente el familiarizar el conocimiento de la fermentación es como una manera de generar comunidad y también de generar empatía, ¿no? En donde justamente el que las personas lo hagan en su casa y dar como este seguimiento, que yo he visto que todos ustedes lo han hecho, no solamente en esta etapa, sino lo hacen continuamente, el compartir estos saberes que ustedes tienen y realmente hacerlo de una manera muy sencilla a la comprensión de cualquier persona, creo que es un trabajo muy valioso de todos los que están aquí. Entonces quisiera ponerlo en la mesa y reconocérselos y agradecerles mucho su tiempo
y sobre todo de que compartan, ¿no? Compartan su experiencia y que tengan la apertura justamente de hablar más de cómo es que ustedes viven la fermentación y sobre todo esta parte en donde ustedes se comunican con las personas para transmitirles conocimientos, porque si algo yo de lo que estoy segura es que el conocimiento es para compartirse y no para monopolizarlo. Creo que cuando se monopoliza puede generar daños bastante severos, como algunos que ya conocemos. Entonces, justamente creo que esto es parte de los ejercicios que creo que sí, o sea, creo que generar comunidad es parte muy importante y no monopolizar el conocimiento y tampoco pensar en verdades totalizadoras, ¿no? Que creo que también mucho daño nos ha hecho en nuestros países y en nuestro planeta. Entonces, vamos, han mandado pocas preguntas, realmente casi todos han sido comentarios de que están muy agradecidos por todo lo que ustedes han expuesto a las personas que nos han visto. También comentarios de que les parecen muy interesantes estos espacios. Y bueno, aquí una pregunta en general para todos ustedes es más hacia su quehacer como fermentistas. Y justamente preguntan si ustedes hacen bitácoras, anotaciones, cuando ustedes fermentan, y también creo que esto va en sentido de cuando ustedes lo consumen, es decir, como si ustedes hacen pues un examen de ustedes mismos de cómo ha cambiado la fermentación ya cuando lo ingieren, o sea, no solamente cuando lo hacen, que es como esta parte, sí, en efecto, de la bitácora del fermentista, del ensayo de error, y en la parte más bien y también la parte del consumo, ¿no? Cuando ustedes ya lo consumieron, no sé si ustedes hacen como alguna anotación para que también eso lo pudiesen comunicar de mejor manera. Entonces, si quieren, hacemos igual la misma ronda. Entonces, empezamos con Nerea. Yo soy bastante anárquica. Perdón. Yo soy bastante anárquica y me cuesta bastante apuntar las cosas. Solo las apunto cuando verdaderamente estoy haciendo estudios o un fermento específico que quiero saber exactamente la receta y entonces ahí lo mido todo y lo peso todo y todo el proceso lo llevo muy a rajatabla, pero en general en mi día a día no apunto prácticamente nada y eso lo que me pasa es que luego me llevo sorpresas, que igual llego a hacer una creación de una receta y digo, ups, esto no lo he apuntado y entonces luego la intento volver a hacer y nunca puedo volver a hacerla, pero bueno, soy así, ¿qué le voy a hacer? Y notar diferencia, pues es que yo creo que, claro, que no solo los fermentos van a cambiar tu día a día, porque claro, una cosa es lo que tú comes fermentado y otra cosa es todos los microorganismos a los que tú les das de comer cada día, o sea, hay que decir que o sea, además siempre digo, ¿no? Tú eres como un bote de fermentación y también lo que tú comes es la comida de esos microorganismos que tú tienes, ¿no? Entonces, creo que no hay una... Bueno, igual es porque llevo muchos años comiendo bien y no he notado tampoco de repente de la noche a la mañana empezar a comer chucrut y mi vida ha mejorado muchísimo. No, creo que es un proceso largo y creo que hay muchas cosas, muchas variables que hay que tener en cuenta que no son solo los fermentos, sino el resto de alimentación que comes, tus pensamientos, tus prácticas diarias, si vives en el monte, si no vives, con quién te relacionas, cómo te relacionas. Entonces creo que es muy difícil de saber verdaderamente si por eso que has comido ¿no? O sea, la repercusión está solo ligada a eso, sino que está ligada a otro montón de cosas. Sí. Muchas gracias, Nerea. Nico. Sí, siento que Nerea habló por mí. Soy igual, me cuesta muchísimo anotar, muchísimo, al punto de que estoy tratando de hacer el ejercicio de decir, bueno, me siento a anotar y me siento a anotar y termino haciendo cualquier otra cosa, poniendo música, bailando o escribiendo sobre todo lo que menos con lo que tenía que escribir. Pero bueno, justamente por esto que estamos diciendo, ¿no? Que concordamos de que se expanda, de que el conocimiento llegue a todos y a todas, de que sea algo global y que no quede en nosotros, me estoy como obligando a decir, bueno, a ver, pará,
antes de seguir creando, bueno, a ver, baja tierra un poco esto, porque si no es como que me queda todo ahí. Son cosas que yo me acuerdo, pero hace un tiempo que estoy tratando de hacer ese ejercicio, de decir, bueno, listo, fue así, salió dentro de todo bien, bueno, lo dejo sentado en algún lado, pero hasta hace un tiempo absolutamente nada de nada, pero de nada. Eh, y con respecto a los cambios y demás, me pasa igual que Nerea, o sea, siento que hay toda una alimentación física que pueden ser fermentos, la comida, que puede ser orgánica, bio, kilómetro cero y un montón de agregados, pero después está todo lo que es la alimentación emocional, la alimentación de los vínculos, de dónde vivimos, cómo vivimos, con quién nos relacionamos, que tienen muchísimo que ver. O sea, hay casos de muchísimas personas que comen 100% orgánico, 100% vegano, 100% lo que sea, y no son personas del todo saludables porque, bueno, toda la otra parte que para mí es igual de importante, la tienen descuidada, ¿no? Entonces creo que es un equilibrio entre el alimento físico y el alimento emocional, ¿no? Que le metemos al cuerpo. En mi caso particular, ahora no siento diferencias porque, bueno, ya hace bastante tiempo que vengo transitando este tipo de alimentación y incorporar fermentos y demás. En mi caso particular, lo que estoy llevando es cada vez comer menos porque es de la forma que yo me siento bien y es de la forma que me siento mejor, ¿no? Por ahí hacer una o dos comidas al día, pero que en esa comida tenga todo el valor nutricional a que estar comiendo 3, 4 veces por día. Entonces, en mi caso personal y particular, lo que estoy tratando de hacer son como ayunos intermitentes más largos por día y después en una franja horaria, sí, consumir, bueno, un poquito de cada fermento y una alimentación lo más simple que yo le digo, no, ya ni siquiera le quiero poner el título de vegana o crudivegana, sino de simpleza al tema, ¿no? De elaboración y de proceso. Muchas gracias, Nico. Angélica. Yo empecé un poco como Nico y Nerea y no anotaba muchas cosas, pero empecé a tener cosas que no me quedaban tan ricas como en mi mente pensaba que iban a quedar. Entonces me acostumbré a anotar, tengo formación de bióloga, entonces soy un poco, o sea, anoto todo, apunto todo y sí tengo bitácora y les pongo sobre todo como un rótulo de la fecha en la que lo puse a fermentar, las cosas así como por encima que lleva, para saber que si de pronto puedo repetir, sí, porque si quedó muy rico y no anoté nada, después no me va a quedar igual la receta. Igual con la fermentación no hay un igual nunca, siempre va a tener como ciertos cambios, pero por lo menos para que esté como lo más cercano posible a lo que me pareció que quedó bien, o si quedó mal, pues para no volverlo a repetir. Y en cuanto a los cambios de salud, no apunto, soy más como de sentir y pues ahora trato de ser muy intuitiva como a la hora de alimentarme y de realmente conectarme con lo que mi cuerpo me está mostrando de cierta forma. Entonces hay días en que se me antojan muchos fermentos, hay días de pronto en los que no se me antojan tanto, sino solamente trato de comerlos por lo menos una vez al día algo fermentado, pero bien, más moviéndome como mi cuerpo me va, pues con las señales que mi cuerpo me va enviando con respecto a cómo me siento en ese día en particular. Cuando hace mucho frío, en Bogotá está haciendo ahorita mucho frío, entonces como que no se me antoja de pronto tanto como el vegetal fermentado como en otros días, pero igual trato de consumirlos a diario. Gracias, Angélica. Tania, por favor. Bueno, la verdad es que yo sí siempre he anotado todo, pero algo del cual me di cuenta es que haciendo fermentados, aunque anotes todo, siempre va a haber cambios, porque el agua, por ejemplo, cada temporada, porque pues simplemente el ciclo de la temporada de si es primavera, verano, invierno, va a cambiar la composición química del agua. Entonces, aunque yo anotaba,
me daba cuenta que a veces el agua tenía más minerales, a veces era un poco más blanda, y ahí es cuando decía, órale, entonces hasta tengo que anotar bien específicamente ese tipo de cosas. E inclusive hablando de fermentos vegetales, depende de la temporada. Cuando es una temporada de invierno, en el caso de las coles, pues tienden a ser muy grandes, tienen ciertas características las hojas y algún otro tipo de vegetales. Entonces, y también si mi col venía de cierta región o de otra, cambiaba su composición y por ende cambiaba la microbiota que estaba en las hojas. Y a pesar de que yo llegué a hacer la prueba, voy a hacer lo mismo que la col que fermenté de otro lado, o no col, o sea, brócoli, pepino, cualquiera que tuviera a disposición, y que repetía el experimento, me daba cuenta que era diferente. Y aunque yo tratara de meter la misma temperatura, la misma cantidad de sal, volumen, o sea, todos los parámetros posibles controlados, me daba cuenta que era bien difícil que siempre fuese igual. Entonces, ahí también terminé por entender que los fermentos siempre son diferentes, porque los microorganismos responden a un lugar, tiempo y espacio. Y hasta quienes lo hacen, como en el caso de las masas madre, o sea, he escuchado miles de casos de que les regalan una masa madre de un cierto lugar y cuando ellos intentan hacerlo en su casa y que hacen la misma receta, no sale. Y no sale, y entendiendo esto, cada ingrediente es diferente. Y no solo eso, las personas cambian. Tenemos distinta microbiota en las manos, en el cuerpo, en el ambiente, todo es diferente. Y ese es un reto, obviamente, y siempre viene esta parte de los fermentos tradicionales, vivos, no son industrializables. O sea, porque si queremos pensar en esta estandarización tan controlada, igual, es bien complicado. Tendríamos que agregar componentes que, pues, pierdan la esencia, pierde el origen realmente. Entonces, sí, yo he anotado, sigo anotando, o sea, muy quisquillosamente, pero en el fondo sé que no va a ser igual. A lo mejor la diferencia, esta diferencia tan notoria se disminuye un poco, pero es difícil que también la gente lo entienda a veces. Entonces, el explicar esto luego conlleva pues hasta pues, explicarles cosas bien básicas, ¿no? Y en la cuestión de salud, pues creo que eso es algo muy bueno, que siempre sea diferente porque entre más encontremos una diversidad en alimentos, en nutrientes, también en los microorganismos, eso nos va a ayudar a nosotros a lidiar mejor con todas las adversidades y a tener un sistema inmune obviamente también más fuerte. Entonces, creo que pues fermentar y anotar debe de estar de base si queremos replicar un poco las cosas, pero yo no estoy peleada con estar probando y ver qué es lo que sale. Creo que eso es increíble, es parte de la experimentación en la fermentación. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta un poco peculiar. Aquí, pues, quien quiera responderla es si se puede vivir económicamente de la fermentación. Entonces, ¿quién quiere responder la pregunta? Bueno, yo respondo parte, yo creo que depende a lo que te quieras dedicar de la fermentación. O sea, hay que decir que puedes tener una empresa de fermentados que funciona bien, te puedes dedicar a la divulgación, pero pues ahí tienes que ver qué tipo de talleres tienes que hacer, cómo los tienes que hacer, con quién los vas a hacer. O sea, hay que decir que yo creo que es poderse vivir, se puede vivir, pero nadie dijo que fuera fácil, vamos. ¿Alguien más que quisiera abonar a la respuesta? Sí, ¿no? Ver un poco a qué parte también, como dice Nerea, quiere apuntar. Si es poner un negocio de venta de algún producto fermentado, de la divulgación, a escribir un libro, a hacer una película sobre fermentación. Creo que, siempre digo, si uno está un poco alineado con el propósito de su vida, y el propósito de su vida es un poco ese, también me gusta pensar que el mundo conspira para que todo se vaya dando, pero como dice Nerea, ¿no? Hay toda una organización atrás de, como dice ella, ver con quién haces el taller, dónde lo das, cómo te organizás. Por ahí uno termina trabajando 15 veces más que si trabajaría en dependencia de alguien, ¿no? Sí, pues yo creo que se puede vivir de lo que sea que tú escojas para vivir, ¿no? Pero como dijo Nerea y como dice Nico, pues hay que ser disciplinado
en lo que tú quieres hacer para vivir y hay que, o sea, yo lo veo ahora es como mostrarle, no a la gente, sino a ti mismo, mostrarte que realmente quieres hacer esto, que esto es lo que te apasiona, esto es lo que te gusta y hacerlo todos los días. Y pues sí, o sea, yo creo que sí, y como comentan, yo pensaría que hay que tener bien claro qué quiero hacer, a quién lo quiero dirigir, eso es importantísimo, yo creo. Y creo que también el trabajo que hay detrás es muchísimo, siempre que estás por tu cuenta, porque no hay a quién delegar a todo un grupo o una organización. Si empezamos nosotros o nosotras y unas cuantas personas, pues toda la carga de trabajo recae en estas pocas personas. Entonces, pero creo que lo que es el móvil y lo que mueve el hacer las cosas, justo lo más importante creo que es si te apasiona, eso yo diría que es lo más importante. Entonces, sí. Bueno, pues todos estamos en esto, ¿no? Y bueno, otra pregunta, esto va justamente bueno, no va dirigida como a alguien en específico, igual si alguien quiere como responderla. Preguntan específicamente sobre la kombucha, de por qué las kombuchas que se venden en las tiendas, a pesar de la segunda fermentación, contienen sedimentos, a diferencia de la que es casera, si es por alguna clarificación. Entonces, aquí igual, supongo que aquí podemos hablar un poco de justamente el escalar, ¿no? O sea, y si en efecto es una kombucha como viva o si es una kombucha pasteurizada. Entonces, no sé si alguien quisiera responder esta pregunta en específico. Angélica. Yo creería que es por el proceso de filtrado. Por lo general pues las kombuchas o los kombuchas que tú consigues en las tiendas pasan por un proceso de filtrado y ese proceso de filtrado puede reducir la cantidad de sedimentos y bueno, puede ser también porque de pronto están pasteurizadas. Nosotros acá en Colombia este año tuvimos un tema con el kombucha, como no hay regulación, entonces ya está, digamos, lo prohibieron, pero los que están haciendo el proceso para aprobarla, digamos que uno de los requisitos para que se pueda aprobar y para que puedas comercializar o tener una marca kombucha en el mercado es que hagas una pasteurización flash. Ya pues depende de de las personas, de los empresarios que haya detrás de la empresa de kombucha, si quieren hacerlo o no así. Es un tema ya digamos, personal. Yo considero que eso cambia el producto, digamos que si así sea una pasteurización flash, pasteurizar es pasteurizar para mí, o sea, a mi modo de ver, pero ya cada quien decide cómo quiere pues manejar su producto, pero puede ser por esas dos razones principalmente. Sí, sí, no sé si alguien más quiere abonar a eso. Yo. En este caso, sí, concuerdo perfectamente con Angélica. Normalmente parte de estos procesos de pasteurización ya se están empleando justo a petición de las normativas de cada país. Si no se pasteuriza ya sea térmica o químicamente, usando algunas sales, pues llegan a generar lo que son las diluciones con vinagre. O sea, aquí estaríamos hablando que de un vinagre, aunque haya sido de kombucha, llega a un punto donde la acidez titulable o la acidez como el ácido acético es tan alta que a veces ya no están los microorganismos que normalmente encontrarías en la kombucha. Entonces, lo que se hace en algunos países como en Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, para justo no usar lo que es la pasteurización, se emplea un concentrado de vinagre, diluyen con agua y agregan algún edulcorante que no sea fermentable, o puede ser stevia o algún otro. Gasifican y ahí para pues respaldarse de que es una bebida viva, agregan algunas cepas probióticas, ya sea recombinantes o no, o sea, modificadas genéticamente o no. Entonces, este es un tema muy, muy debatible porque como no hay normas unificadas en todo el mundo, y a veces en el caso de México no lo hay, en el caso de Colombia, o sea, Brasil, Estados Unidos, tienen cosas muy diferentes, pero esto va a depender de los intereses de quienes incidan en las normativas, normalmente son empresas grandes,
Esto está pensado para facilitar el manejo de anaquel, logística y obviamente que repercute en las ganancias de la industria en algunos casos. Entonces, creo que aquí más bien lo ideal es acercarse directamente al productor. Si tenemos la posibilidad, a esta escala es porque estaríamos hablando que es un productor pequeño. Si tenemos la posibilidad de hablar directamente con el productor y hasta visitarlo, es lo mejor, porque solo así podríamos asegurarnos que en el caso de la kombucha comercial tenga características más similares al origen, pues solo es así, o hacerlo en casa. Entonces, creo que esto es un tema muy interesante que se puede discutir, pero pues no nos daría todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, creo que ahorita si quieren ya vamos cerrando. Igual cerramos, o sea, si quieren cerrar como parte de su exposición y de lo que hemos hablado, igual que nos compartan sus redes sociales, donde la gente les puede encontrar y también pues cuáles son sus planes para esto que queda del 2020 y para el futuro, ¿no? Entonces, si nos pueden compartir, entonces si quieren empezamos contigo, Nerea. Pues bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado. La verdad que ha sido un gusto estar aquí con este equipazo. Y mis planes ahora mismo no tengo planes, porque como no sé si voy a poder viajar o no viajar, pero vamos, los planes que se me habían caído, que los tengo en marcha, son un viaje a Japón, que bueno, ya teníamos un grupo de gente apuntada y que nos íbamos a ir, o sea que solo haremos. También tengo pendiente un viaje a Colombia que iba a hacer en julio, pero que creo que lo haré en noviembre, pero depende de cómo estén las fronteras. Y luego estoy ya con mi segundo libro, ya sabéis que mi primer libro es el de fermentación y bueno, pues ahora estoy con el segundo, a ver si acabo de hacer las fotos este verano. Y nada, pues muchos cursos, muchos talleres y a lo loco como siempre, vamos. Y bueno, en las redes sociales yo siempre suelo estar más en Instagram, en YouTube. Facebook últimamente lo tengo un poquito más abandonado porque no me da tiempo a contestar a todas las preguntas que me hace todo el mundo. Entonces me gusta ir con calma, si no tengo tiempo, pues no tengo tiempo y bueno, pues ando un poco tranquila también. Así que me podéis buscar por allí y estaré encantada de compartir mis fermentos y mis aventuras fermentativas. Muchas gracias, Nerea. Nico. Igual, planes, acá cada vez estamos más restringidos. Como sabrán, tenemos la cuarentena más larga del mundo hasta la actualidad, ya 100 días. Y en este momento tendría que estar bueno en Girona y por todo lo que pasó no estoy. También había un viaje posiblemente a México y a Chile, pero bueno, nada, esperando a ver qué va a pasar con todo esto, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ver de todos esos planes que había, a cuál accedo, ¿no? O cuál llevo a cabo. Por ahora nada, es como que me relajé, respiro mucho y tratando de entender que está pasando algo que no está dependiendo 100% de mí y bueno, esperar. Mientras tanto, seguir investigando, cada vez más metido con el tema de los quesos crudiveganos, que es la parte que más me apasiona, ¿no? Que más me llama atención, y seguir ahí investigando y jugando mucho en, en la cocina y en el laboratorio. Pero bueno, estoy como Nerea y supongo que como todos ahí a la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Angélica, por favor. Sí, acá igual, planes pues están ahí puestos, vamos a ver si cuando se puedan realizar, pues se realizarán. Por ahora, igual que Nico, como investigando, leyendo, practicando en la cocina y pues digamos que casi que tratando de virtualizar pues lo que más pueda los talleres y las charlas y las clases que dictaba sobre fermentación. Esta información toda la pueden encontrar en el Instagram de Flora Fermentos y ya. Muchas gracias, Angélica. Tania. Bueno, pues mis planes en sí, desde un aspecto personal, pues yo me dedico a la investigación autodidacta de fermentos. Ahorita estoy muy metida con fermentos tradicionales mexicanos. Estoy haciendo una investigación de principalmente fermentos alcohólicos que
existían desde la época de la conquista, o sea, la Nueva España, todo esto, que se han dejado de lado, y también un poco el emplear, por ejemplo, en el caso de hongo, ya sea para queso, penicillium, roqueforti, o emplear, por ejemplo, koji, en ingredientes locales, ¿no? Entonces, esa es una investigación que yo estoy llevando por mi parte, porque me gusta mucho esta parte de emplear los ingredientes locales, empleando fermentos que quizás su origen no tiene nada que ver con mi país, México, ¿no? Entonces, eso es más por mi parte. Próximamente sacaré como todo este resumen, todavía no sé cómo lo voy a sacar, si en un video, un libro, pero yo estoy muy casada con la idea de la democratización educativa de la fermentación. O sea, que igual creo que es increíble que cada uno de los ponentes demos talleres, porque es una forma de dar a conocer lo que es el arte de la fermentación a todo el mundo. Y eso es algo súper importante, al menos que yo creo que es importantísimo. Entonces, bueno, parte de eso. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, para ir cerrando, en efecto, todos nuestros ponentes, cada quien en sus plataformas, son súper activas y activos. Están todo el tiempo subiendo publicaciones y sobre todo compartiendo la parte de la fermentación para que la puedan emplear en su casa. Cada quien tiene una comunicación y saberes distintos, pero la verdad de alguna manera todos nos van cruzando una línea, ¿no? Y que justamente va esta parte del compartir y del educar. Y bueno, solamente también para rescatar como parte de lo que hemos platicado acá, justamente la interacción con nuestro medio, en efecto, sí repercute no solamente en nuestros fermentos, sino en nuestra salud. Ahorita creo que por la misma situación que vivimos a nivel mundial, creo que es un claro ejemplo que a todos nos cruza. Entonces, cómo poder estar más cerca, aunque sea por una plataforma virtual, creo que esto también nos abre nuevos horizontes, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, este espacio se ha facilitado mucho por esta misma cuestión, porque si no todos estarían viajando o estaríamos a marcha forzada trabajando en cada quien sus proyectos, y a veces creo que justamente, como mencionaba Nico, ¿no? Esta parte del tiempo, ¿no? Siempre nos cruza y nos dificulta mucho como el poder vernos, ver quiénes somos, qué hacemos, qué nos interesa y también qué sentimos, ¿no? O sea, un poco la parte de la fermentación en la actualidad, o sea, para cada uno de ustedes, qué sienten. Y eso es muy importante, ¿no? Porque creo que la fermentación puede abrir esta nueva interacción con uno mismo. Entonces, es como parte de lo que queríamos como mostrar, que a veces no se muestra, y sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso, a veces como al tener una empresa de fermentados naturales, fermentos vivos, justamente el embotellar o cosas así, pues invisibiliza como mucha parte de lo que también son las personas atrás, ¿no? Y a veces solamente foros donde se puede hablar, compartir y también intercambiar. Nos podemos dar a conocer. Entonces, la verdad es un placer y un gusto tenerles a todas ustedes aquí. Y pues también, ¿no? Abrir como la puerta de que, así como Nico, que quería venir a México, igual pues Nerea, Angélica, también pues si en algún momento todo esto lo permite, igual y quisieran meter en sus planes, pues obviamente pues pueden, aquí hay una casa donde se les puede recibir y pues con todo gusto, ¿no? O sea, y también pues dar a conocer sus proyectos, porque me parece súper importante, en donde justamente no como Simbiótica o no Tania o yo tenemos como la verdad absoluta ni el conocimiento total de eso, que a veces es como una disputa, ¿no? Entre quién tiene más la razón. Creo que es justamente esta parte, ¿no? De el medio repercute en todos nosotros y también va a influir desde dónde hablamos y dónde estamos parado cada quien. Entonces, este intercambio permite que intercambiemos y que estemos conectados entre sí.
Entonces, por ello les quiero como agradecer muchísimo, porque sé que son personas ultra ocupadas y que todo el tiempo están experimentando y contestando miles de mensajes. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, su espacio. Igual este video se va a quedar en YouTube y también lo vamos a familiarizar con todos ustedes para que pues también lo puedan utilizar en un futuro si es que así ustedes quieren, y pues tener como esta grabación y también trabajo y esfuerzo que todos hacemos, ¿no? en nuestra vida cotidiana de estar aquí. Y pues muchísimas gracias, en serio, es un placer. Gracias a ustedes, chicas. Gracias a todos. Un beso grande. Hasta luego, gracias. Adiós.